¿Cómo un niño amamantado por una loba se convirtió en el fundador de una de las ciudades más grandes e influyentes de la historia? Prepárate para descubrir la extraordinaria vida de Rómulo, el legendario creador de Roma. Desde misterios hasta mitos épicos, esta es una historia que ha fascinado a generaciones. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para conocer a este héroe legendario. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de uno de los personajes más importantes y legendarios de la antigua Roma, Rómulo, el fundador de la ciudad eterna. Rómulo es una figura central en los mitos y la historia de Roma, y su legado perdura hasta nuestros días. En este video, exploraremos su increíble vida, desde su nacimiento hasta su misteriosa desaparición. Veremos cómo se convirtió en el primer rey de Roma y los desafíos que enfrentó durante su reinado. Además, analizaremos cómo su legado ha influido en la cultura y la historia de Roma a lo largo de los siglos. Prepárate para un emocionante viaje a través del tiempo, donde descubriremos las leyendas y los hechos detrás de la vida de Rómulo. Comencemos. Antes de adentrarnos en la vida de Rómulo, es importante entender el contexto histórico en el que su leyenda se desarrolla. Estamos hablando de una época anterior a la fundación de Roma, alrededor del año 753 AC, cuando la península itálica era una región dividida en diferentes tribus y culturas. En ese tiempo, los latinos, un grupo étnico que se asentaba en el Lacio, región central de la península, convivían con otras culturas como los etruscos al norte y los sabinos al este. Estos pueblos tenían sus propias formas de vida, tradiciones y costumbres. La antigua Roma, como la conocemos hoy, no existía todavía. Sin embargo, había pequeños asentamientos en la región, y el Monte Palatino, donde Rómulo más tarde fundaría la ciudad, ya era un lugar habitado. Además, en este periodo, los mitos y leyendas eran una parte fundamental de la cultura. Historias sobre dioses, héroes y eventos extraordinarios se transmitían de generación en generación, y a menudo se mezclaban con hechos históricos reales. La leyenda de Rómulo y Remo es un claro ejemplo de esta tradición oral. El contexto político era complejo. Las tribus a menudo competían entre sí por recursos y territorios. En este entorno desafiante, Rómulo emergió como un líder audaz y visionario, capaz de establecer y expandir lo que se convertiría en una de las ciudades más influyentes de la historia, Roma. Ahora que hemos establecido el contexto histórico, veamos cómo Rómulo y su hermano gemelo Remo entraron en escena y cómo comenzó su increíble historia. Ahora es el momento de sumergirnos en la legendaria historia de Rómulo y Remo, los fundadores gemelos de Roma. Como muchas leyendas antiguas, su historia está llena de elementos extraordinarios y emocionantes giros del destino. Rómulo y Remo nacieron en un contexto marcado por el conflicto. Su madre, Rea Silvia, era una sacerdotisa vestal y, por lo tanto, tenía el voto de castidad. Sin embargo, fue violada por Marte, el dios de la guerra, y quedó embarazada de los gemelos. Este evento era una amenaza para el poder del rey Amulio, quien temía que los hijos de Marte algún día le arrebataran el trono. Por ello, el rey ordenó que los gemelos fueran arrojados al río Tíber, para deshacerse de ellos. Sin embargo, la corriente del río fue benévola con los bebés y los llevó a una orilla donde se salvaron milagrosamente. Allí, una loba los encontró y los amamantó, cuidándolos como si fueran sus propios cachorros. Poco después, un pastor llamado Faustulo los encontró y los llevó a su hogar, donde él y su esposa los criaron como sus propios hijos. Los gemelos crecieron valientes y fuertes, y eventualmente descubrieron su verdadera identidad. Los hermanos decidieron fundar una ciudad juntos, pero tuvieron diferencias sobre dónde deberían ubicarse. Remo favorecía el Monte Aventino, mientras que Rómulo prefería el Monte Palatino. Para resolver el conflicto, recurrieron a los augurios, observando las aves para interpretar la voluntad de los dioses. Rómulo vio más pájaros y proclamó su victoria, decidiendo así que la ciudad se fundaría en el Monte Palatino. Remo, sin embargo, no aceptó este resultado. Durante la construcción de los muros de la nueva ciudad, Remo se burló de su hermano al saltar sobre ellos. Rómulo, en un arrebato de ira, mató a su hermano. Con Remo fuera de su camino, Rómulo se convirtió en el primer rey de la ciudad que llevaría su nombre, Roma.
Así comenzó la historia de la ciudad eterna y de su legendario fundador. Una vez que Rómulo y Remo decidieron fundar su propia ciudad, la elección de la ubicación se convirtió en un punto de conflicto. Rómulo favorecía el monte Palatino, mientras que Remo prefería el monte Aventino. Los hermanos decidieron buscar la voluntad de los dioses observando las aves, práctica conocida como augurio. Rómulo afirmó haber visto más pájaros y, por lo tanto, reclamó la victoria y el derecho a elegir el lugar para fundar la ciudad. La decisión de Rómulo fue construir la ciudad en el monte Palatino, donde comenzó a trazar los límites y construir los primeros muros de Roma. La leyenda cuenta que durante la construcción, Remo, en señal de desacuerdo y desafío, saltó por encima de los muros recién levantados. Esta acción provocó la ira de Rómulo, quien en un arrebato de rabia mató a su hermano. Este evento marcó el comienzo de la fundación de Roma y la consolidación de Rómulo como su primer rey. Rómulo no solo fue el fundador de la ciudad, sino también su líder inicial. Bajo su gobierno, Roma comenzó a desarrollarse como una sociedad organizada. Estableció leyes y un sistema de gobierno, además de dividir la población en clases sociales. También fue estratégico en atraer personas de otras tribus y regiones para poblar la nueva ciudad. A pesar de su controvertida relación con su hermano, Rómulo se convirtió en una figura central en la historia de Roma, estableciendo los cimientos de lo que se convertiría en una de las civilizaciones más influyentes del mundo antiguo. Tras la fundación de Roma y la trágica muerte de su hermano Remo, Rómulo se convirtió en el primer rey de la ciudad recién nacida. Su reinado se caracterizó por establecer las bases de lo que sería la gran civilización romana y por enfrentar numerosos desafíos. Durante su tiempo como rey, Rómulo demostró ser un líder decidido y visionario. Estableció un gobierno organizado, con un sistema legal y administrativo para regular la ciudad. Dividió a la población en clases sociales, creando las bases de la sociedad romana, patricios y plebeyos. Rómulo también formó un consejo de ancianos, conocido como el Senado, que desempeñaría un papel crucial en la gobernanza de Roma. Este fue un paso importante hacia el desarrollo de un sistema político que influiría en las generaciones futuras. Uno de los eventos más significativos de su reinado fue el llamado Rapto de las Sabinas. Para garantizar la supervivencia y el crecimiento de la ciudad, Rómulo organizó un festival religioso al que invitó a los sabinos y otras tribus vecinas. Durante el evento, los romanos secuestraron a las mujeres sabinas para tomarlas como esposas, provocando conflictos con las tribus vecinas. A pesar de las tensiones iniciales, Rómulo logró establecer una paz duradera entre los romanos y los sabinos. Este evento tuvo un impacto importante en la población y la cultura de Roma. Rómulo también llevó a cabo campañas militares exitosas contra tribus vecinas, expandiendo el territorio de Roma y consolidando su poder. Sus habilidades militares y políticas sentaron las bases de la futura expansión de Roma. El reinado de Rómulo terminó de manera misteriosa. Según algunas leyendas, fue asesinado por un complot de senadores descontentos, mientras que otras versiones sugieren que fue elevado a los cielos por los dioses, convirtiéndose en el dios Quirino. De cualquier forma, su legado perdido como una figura central en la historia de Roma. Rómulo dejó un legado perdurable como fundador y primer rey de Roma, y su influencia se sintió a lo largo de la historia de la ciudad y más allá. El final del reinado de Rómulo fue tan misterioso y extraordinario como su vida. Las historias sobre su desaparición han sido objeto de debate durante siglos, ya que existen varias versiones sobre cómo terminó su tiempo como rey. Una versión sugiere que Rómulo fue asesinado por un grupo de senadores descontentos con su gobierno. Según esta historia, los senadores, resentidos por su autoridad y sus decisiones, se unieron para acabar con él. Sin embargo, debido a la falta de pruebas y a la mitificación de Rómulo, esta teoría no ha sido confirmada. Otra versión mucho más popular y mítica afirma que Rómulo fue llevado al cielo por los dioses. Un día, mientras inspeccionaba sus tropas en el campo de Marte, una tormenta repentina envolvió el lugar y, en un instante, Rómulo desapareció sin dejar rastro. Los romanos, impactados, creyeron que había sido ascendido a los cielos para convertirse en un dios. Tras su desaparición, se inició un culto en su honor y se le veneraba como el dios Quirino, una de las deidades más importantes del panteón romano.
Este culto simbolizaba el papel divino que Rómulo compañero en la fundación de Roma y su importancia como héroe fundador. Independientemente de cómo terminó la vida de Rómulo, su legado perduró en la ciudad que fundó. Fue recordado como un héroe y líder visionario, y su influencia se hizo sentir en todas las facetas de la vida romana. La misteriosa desaparición de Rómulo marcó el fin de una era y el comienzo de una nueva etapa para Roma, que continuaría creciendo y prosperando bajo los sucesivos reyes y, más tarde, bajo el dominio de los cónsules y emperadores. Rómulo, como fundador y primer rey de Roma, dejó un legado duradero e impactante que se extiende más allá de su propia vida. Su influencia y decisiones sentaron las bases de una ciudad que se convertiría en una de las civilizaciones más grandes e influyentes de la historia. Fundación de Roma. Rómulo es recordado por fundar Roma en el Monte Palatino, marcando el inicio de la ciudad eterna. Estableció las primeras estructuras políticas y sociales, como el Senado, y trazó los límites físicos de la ciudad. Leyendas y culto. El mito de Rómulo y Remo se convirtió en una de las historias más emblemáticas de la cultura romana. La leyenda de su crianza por la loba y la fundación de Roma en medio de desafíos ha sido fuente de inspiración para generaciones. Sistema político. Bajo su reinado, Rómulo implementó sistemas de gobierno que se convertirían en la base de la estructura política romana. La creación del Senado y la distinción entre patricios y plebeyos influyó en el desarrollo posterior de la República Romana. Expansión territorial. Rómulo llevó a cabo campañas militares que permitieron expandir el territorio de Roma, estableciendo su dominio sobre las tribus vecinas. Esta expansión fue el comienzo de la ambición romana de conquista. Cultura y tradiciones. El culto a Rómulo, conocido como el culto a Quirino, perduró a lo largo de la historia de Roma. Fue venerado como un dios y héroe, simbolizando el poder y la divinidad asociados a los fundadores de la ciudad. Influencia en la identidad romana. Rómulo se convirtió en un símbolo de la identidad romana, representando el espíritu de lucha, determinación y audacia. Su figura fue invocada por líderes y poetas romanos como ejemplo de los valores fundamentales de Roma. Legado en la literatura y el arte. La historia de Rómulo ha sido representada en obras literarias y artísticas a lo largo de los siglos. Su leyenda ha inspirado a poetas, escritores y artistas, quienes han inmortalizado su historia en diferentes formas. En resumen, el legado de Rómulo es un pilar central de la identidad y cultura romana. Su influencia se ha transmitido a lo largo de los siglos, consolidando su lugar como una de las figuras más importantes de la historia de Roma. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por la legendaria vida de Rómulo, el fundador de Roma. Desde su nacimiento hasta su misteriosa desaparición, su historia está llena de eventos extraordinarios y mitos que han dejado una huella indeleble en la historia de Roma y en la cultura occidental. Rómulo no solo fue el primer rey de Roma, sino que también descubrió las bases de la ciudad que se convertiría en una de las más influyentes y poderosas del mundo antiguo. Su legado sigue siendo una fuente de inspiración, y su historia ha sido contada y recontada a lo largo de los siglos, mostrando su importancia en la tradición romana. La influencia de Rómulo se extiende desde la estructura política y social que instauró hasta los valores de valentía, audacia y perseverancia que encarnó. Su historia nos recuerda cómo las leyendas pueden entrelazarse con la realidad, dando forma a las bases de una cultura y una civilización. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Rómulo y su legado. Esperamos que hayas disfrutado de esta exploración de su vida y que te hayas inspirado a seguir descubriendo más sobre la fascinante historia de Roma. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre historia y mitología. Hasta la próxima.